11 entidades locales atendieron al requerimiento que hizo la Consejería y presentaron la valoración previa de los daños, y son las que contarán con la ayuda. Cada uno de esos 11 ayuntamientos podrá recibir hasta un máximo del 30% de la valoración de los daños, siempre que se presenten, lógicamente, y sean debidamente justificados, con la posibilidad de subvencionar actuaciones que se hayan realizado con carácter de urgencia. Este es el segundo decreto de ayudas por las inundaciones en el mes de abril que aprueba el Consejo de Gobierno. Hace unas semanas, como saben, se aprobó la convocatoria de ayudas para compensar los daños en inundaciones para infraestructuras agrarias con 1,4 millones de euros, y quedan por aprobar 2 decretos todavía, el de viviendas y otro para instalaciones industriales. Son todas ayudas contempladas en la partida total de 3 millones de euros que procedían del fondo de contingencia que se anunció este Gobierno para paliar los diferentes daños que las inundaciones causaron.